Bueno, como ha dicho, vengo de Nueva Opción, de la Asociación de Valencia, y bueno, voy a contaros una de las cosas que hacemos allí con las familias. No voy a hablaros del apoyo en el hospital, siento decir, voy a hablar de algo que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que hace falta, ¿no? O que nos ha resultado bastante beneficioso. Primero de todo, deciros que la asociación se constituye en 1995 y que, bueno, como ha dicho mis compañeras y como todas las asociaciones que estáis aquí, pues se forman con familias que necesitan una respuesta ante lo que está pasando, necesitan ser acompañadas y compartir todo este proceso. Durante todo este tiempo nos damos cuenta que la persona afectada es atendida, pero en muchos niveles, pero ¿qué pasa con las familias, ¿no? Una de las cosas que se nos ocurre, que creemos que es importante trabajar, es toda la parte psicoeducativa que seguramente todos hacemos, pero añadimos una cosa y es, nos damos cuenta que con las reuniones que mantenemos con las familias, más allá de que sepan cuál es el daño cerebral que tiene su familiar y qué secuelas tiene, etcétera, no hay una gran comprensión de lo que está pasando, ¿no? Y siguen generando conflictos en la relación entre ellos o en los cambios que tienen que hacer pues, para que aquellos apoyos que necesitan pues, que se lleven a cabo. Y se nos ocurre hacer los talleres psicoeducativos y talleres terapéuticos, os voy a contar. Dentro de los talleres psicoeducativos que se les explica en qué consiste efectivamente, ¿no? por capacidades cognitivas, etcétera, motoras, comunicativas, que se les explica en qué consiste el cerebro, cuáles son las secuelas que puede derivar todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Pues a través de dinámicas y ejercicios muy vivenciales, ¿no? O sea, donde ellos puedan experimentar cómo se sienten y cómo hacen sentir de alguna manera a su familiar afectado. Bueno, algo que es verdad que parece muy obvio y que todas las familias, pues a priori que tienen a su familiar con silla de ruedas hacen, ¿no? Pues nos encontramos que a veces son cosas como que dan por hechas, que les repetimos, fíjate que es importante levantarte de una determinada forma o en un suelo que no sea inestable, etcétera. A la hora de decirlo así, pues muchas veces genera como alguna resistencia en ellas o no, pero es que yo sí que lo hago o es que no. El hecho de poderles hacer este tipo de ejercicios, que los colocas en una situación que, bueno, no es una silla de ruedas, es una silla de ruedas, pero no es la silla de ruedas de su familiar, y los llevas ahí, hacen una reflexión y ellos mismos pues se dan cuenta de, vale, pues esto es lo que yo hago, vale, pues ya me doy cuenta, mira, he tenido miedo haciendo esto, ahora puedo pensar que mi familiar tiene miedo cuando yo lo llevo así. Por ejemplo, lo hemos hecho también cuando hablamos de la disfagia, a veces con ellos, ¿no? Cuando les explicamos esto que es tan importante, pues, por ejemplo, con una pomada, ¿no? Que adormece la lengua, etcétera, pues este tipo de cosas que experimenten y a partir de determinadas texturas hacerles notar en la medida posible qué es eso, ¿no? Para que también entiendan la peligrosidad que tiene el no adaptar la alimentación de su familiar. O siempre también es verdad, ahí lo veis, daba miedo, has visto la cara de algunos que era como que se va a caer, pero no, está todo bastante controlado. También es verdad que desde el humor y lo pasan bien y también hay cohesión, ¿no? Entre ellos, favorece la relación entre ellos. Se me ocurre también otra de las cosas que hemos hecho, a veces pues cuando teníamos un caso de una hija que llevaba a su madre con una dificultad motora, ¿no? La madre daba bastante miedo, iba despacito y la hija siempre pues estiraba, siempre iba con prisas, mira que tienes que levantarte antes, que tienes que hacer esto de otra manera porque tu madre va con miedo, corre peligro de caerse, ya, pero es que a mí no me da tiempo. O sea, desde la parte de explicarles la necesidad de hacer el cambio, os parecía que no. Entonces, una de estas veces, bueno, pues explicando las alteraciones motoras, etcétera, les hicimos hacer como una carrera donde les atamos un poco los pies y tal, le hicimos hacer lo mismo, ella sintió esa sensación de vértigo, esa sensación de miedo, a partir de ahí pues reflexionó, me doy cuenta de que esto pues puede ser que lo puedo cambiar, y hemos visto que realmente a partir de ahí hay muchos cambios que hacen con sus familiares, ¿no? Modifican pues cosas que ya les hemos explicado de otra manera, pero que a partir de esto pues sí que lo están haciendo. Otra de las cosas que, a ver si sé volver.
Bueno, esas son algunas fotos de lo que os he puesto en el vídeo. Otra de las cosas que hacemos en los talleres terapéuticos que llamamos, que son los mismos talleres que hacen los usuarios, que los hagan las familias, porque también nos dábamos cuenta que a veces no se le da el valor a las actividades que hacen ellos y tampoco comprenden los objetivos a lo mejor que hay detrás. Y cuando a veces llegan a casa, ¿no?, que llegan cansados y luego, por ejemplo, pues hay piscinas o hay otras rehabilitaciones externas, etcétera, pues también les servía como para entender cómo planificar después la vuelta a casa, ¿no? Es decir, cuando ya llega aquí, qué actividades le tengo que ofrecer en cuanto a la intensidad o la frecuencia de esas actividades. El hecho de que los familiares hagan los mismos talleres que hacen ellos, pues como digo, ¿no?, le da valor a todo lo que hacen. Lo hacemos también de una manera en la que si, por ejemplo, el familiar afectado utiliza una ayuda técnica, un producto de apoyo, pues lo utilizamos, ¿no?, antideslizantes, cualquier cosa. Ahora vais a ver algún vídeo que mejor así se comprende. De la misma manera que hacemos lo demás, aquí tenéis fotos, todos los talleres que se hacen, porque es verdad que están explicados, ¿no?, y conocen lo que se hace en cada uno, pero no es lo mismo que poder realizarlo. Una madre de una afectada que de su hija tiene una ceguera debido al daño cerebral. Entonces, uno de los talleres que hacemos de creación artística, donde pues le pusimos este antifaz y de la misma forma que le hacemos a ella, ¿no?, delimitándole pues con alguna silicona o algún tipo de producto para que ella a través del tacto pueda identificar y pueda ir pintando las zonas que corresponde, pues le hicimos vivir esta misma experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ella sí que habló de si se había sentido agobiada, de qué manera, o el hecho de que la exigencia que puede utilizar con su hija a la hora de pedirle hacer determinadas cosas o de una determinada forma, pues eso lo comprendió, ¿no? Es decir, cuánto detalle o cómo tengo que hacer de pedir las cosas, porque lleva mucha complejidad lo que ella hace, ¿no? Y bueno, este es otro de los talleres, que es de psicomotricidad, donde también pues esto lo estuvieron haciendo todos, se comprenden pues eso, qué objetivos hay detrás de este trabajo, lo pasan bien, como ya digo, no solo lo de antes, ¿vale? Y les lleva pues a poder conocer y a poder valorar mejor. Y bueno, sabré volver. No son gracias, ya lo digo yo. Vale, todo esto, para concluir, podemos decir que este tipo de talleres sí que hemos notado que las familias generan cambios, que es importante que estén orientadas, por supuesto, pero que además la parte de poder experimentar siempre lleva una mejora en la comprensión de lo que les ocurre. Creo que esto es importante que lo podamos hacer, más allá de explicarles lo que ocurre, sino que lo puedan vivir en la medida de lo posible. Y bueno, esto sí que es verdad que como genera cambios, esos cambios que hacen en el día a día, sí que les lleva a vivir de una forma con menos estrés y menos sobrecarga, y sí que mejora la relación entre la familia y el afectado. Y muchas gracias a todos. Me voy presentando, soy Lorena, vengo de la Asociación de Daño Cerebral de Madrid. Lo primero de todo, agradecer a FEDACE la invitación para hablar de la atención a familias en la etapa crónica, ¿vale? La atención a familias en la etapa crónica se resume en una única idea, que es la que voy a desarrollar a lo largo del tiempo, que es la idea básica de una atención psicológica continuada en el tiempo. La familia necesita atención psicológica continuada en el tiempo. Bueno, por familia he puesto un concepto básico que todos conocemos. La familia es un grupo de ascendientes o descendientes y demás personas relacionadas en un proyecto de vida en común. A esto se añade la definición que Jaime del Corral, psiquiatra de Nuestra Señora de la Paz, y es que la aportación emocional que supone tener una familia va a ser básico, y la ausencia de esta familia provoca la aparición de enfermedad mental. Así que para que veáis lo importante que es tener una familia de base, ¿no? Y por eso he puesto el pilar. La familia es nuestro pilar y, por tanto, es nuestra obligación como profesionales cuidar de la familia. A partir de ahora voy a desarrollar 10 puntos que son básicos y son necesidades orientadas a la intervención familiar. ¿En qué aspectos nos tenemos que fijar? La necesidad de intervención
fundamentalmente orientada en el primer punto a la resiliencia, ¿no? Antes ya comentaban que vamos a pasar de una fase más de esperanza, más de recuperación de funciones, a esta etapa más crónica, donde hay un cambio constante de esas funciones debido a las fluctuaciones y la familia se tiene que adaptar a su familiar, a ese constante cambio, ¿vale? Entonces tenemos que enseñar a las familias a gestionar este cambio y a gestionar y enseñarles herramientas para su propio beneficio emocional. Un segundo punto sería el de pedir ayuda. Tenemos que sostener a las familias de las responsabilidades que adquieren en exceso para ayudarles en la derivación posterior. ¿Y cómo hacemos esto? Enseñándoles precisamente a pedir ayuda. Muchas familias se asumen que les ha tocado a ellos y que, por tanto, no piden ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Que no resolvemos sus problemas, sus dificultades. Una tercera necesidad de intervención estaría basada en comprender al cuidador. ¿De qué aspectos vamos a tener que comprenderle? Vamos a tener que recoger a la familia de ese cansancio continuado en el tiempo. La familia está ya muy cansada y nosotros tenemos que dar una respuesta a ese cansancio. Aparte, se añade que muchas veces se sienten juzgados. Muchos casos que me comentan la familia cuando vienen pues vecinos o otros familiares u otras personas a su casa, y muchas veces a esto que decíamos de estas secuelas invisibles, la familia o los amigos les dicen a los cuidadores principales: oye, pues tu familiar no está tan mal como tú dices. O sea, que es que encima de lo que ya tienen se les permite juzgar, ¿no? Es la convivencia frente a la no convivencia, ¿no? Realmente no están ahí y no saben cuáles son las secuelas de los usuarios, ¿no? Y, por último, un tercer punto, que es la comprensión también por parte del propio usuario de dar un valor a su propia familia, ¿no? O sea, tenemos que concienciar al usuario de que cuidar es algo muy difícil y muy duro, ¿no? En el día a día. A esto se añaden necesidades de intervención, tanto a nivel individual como grupal. Ya ha comentado Noelia los talleres que se realizan de forma continuada, tanto grupales como una propia intervención en la que nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que atender a la familia que nos demanda esa intervención, sino que nosotros, por observación clínica, tenemos que motivar a esa familia para que venga, ¿no? Porque ya hemos comentado aquí con algunos compañeros lo difícil que es captar a las familias y que participen, ¿no?, de esos talleres, tanto a nivel individual como grupal. Otra de las necesidades sería de la intervención en el contexto familiar, ¿no? Estamos llevando a cabo un protocolo de atención centrado en la persona, que ya se ha hablado de ello, y la idea no es que la familia venga al centro y se les den pautas generales sobre qué pueden hacer en sus casas, sino la idea es intervenir en el propio contexto familiar, ¿no? Ahí es donde vemos todas las variables, todos los sistemas que están relacionados y que están influyendo en la familia y en el usuario. Por tanto, si somos capaces de hacer un protocolo, un programa centrado en la persona y motivar al usuario, podremos tener como consecuencia un aumento de la calidad de vida de la familia. Otra de las necesidades de intervención va a ser la intervención en todos los miembros de la familia. Desde el centro se lleva a cabo una atención no solamente al cuidador principal, sino a todos los miembros de la familia que sufren. Sufren los hijos, sufren los hermanos, sufren los amigos, los esposos, y hay que dar una intervención a todo el que lo necesite. Otra de las necesidades de intervención sería la intervención sobre el duelo. Ya se ha hablado al principio, ¿no? Y es que en daño cerebral crónico el familiar cambia. El familiar sigue estando ahí, sin embargo, no es el mismo. ¿Qué pasa? Que se produce lo que se denomina la pérdida ambigua, que lo que va a hacer es aumentar la depresión y congelar el duelo. Por eso nosotros, como profesionales, tenemos que dar una intervención continuada sobre ese duelo para que los familiares puedan pasar de fase y llegar a un proceso de aceptación. Otra de las necesidades que son básicas es la intervención, de lo que ya todos conocemos, que es sobre la sobrecarga del cuidador. En el centro existen talleres de forma periódica que trabajan sobre el estrés de forma específica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un estrés mantenido en el tiempo genera ansiedad. Por lo tanto, hay que dar talleres, técnicas de relajación, talleres basados en mindfulness que reduzcan este estrés continuado en el tiempo. La novena necesidad va a ser la intervención, y la intervención basada en la dotación de herramientas y técnicas a aplicar.
¿Qué es la dotación de herramientas y técnicas a aplicar? Lo que ya todos hacemos, pero ¿para qué? Porque de forma continuada en el tiempo tenemos que seguir agradeciendo a esas familias que sigan estando ahí. Cuando ya llevamos una evolución de 15, 20 años, un cansancio familiar, tenemos que seguir ofreciendo esos talleres para agradecer a las familias, para motivarlas, para aumentar la autoestima y, sobre todo, para hacer algo tan básico y tan fundamental como es escucharles. Hay que seguir escuchándoles una y otra vez. Y, por último, la última necesidad de intervención sería la de acompañamiento, que ya se ha hablado de ella, un acompañamiento, una información continuada desde el centro. ¿Cómo lo hacemos? Pues un acompañamiento basado fundamentalmente en la toma de decisiones diarias. Los familiares tienen dificultades que tienen que ir resolviendo, tenemos que desbloquearles a nivel emocional, estar presentes ahí para ellos. Tenemos, además, que hacer una intervención en una proyección de futuro, porque una de las dificultades que nos encontramos, una de las preocupaciones más que una dificultad de la familia es ¿qué va a ser de mi familiar? Tenemos que acompañarles en esa toma de decisiones tan importante como es pues, hacer un cambio de PIA, derivar de un centro de día a una residencia, ¿no? Tenemos que acompañarles en el tiempo. Y, por último, tenemos que conducirles y tenemos que guiarles en un futuro. Tenemos que seguir siempre dando una intervención psicológica para estar ahí, para no abandonarles, porque tenemos que cuidar a las familias. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Eulalia y mi esposo Ángel, el día 7 de septiembre de 2013, sufrió una muerte súbita. Yo soy auxiliar de enfermería y gracias a ello pude hacerle una reanimación cardiopulmonar. Estoy convencida hoy en día que gracias a ello gané mucho tiempo y la calidad de Ángel en su vida hoy en día ha mejorado bastante, creo que gracias a ello, ¿no? Esos días fueron totalmente un infierno, pues aparte de que con las secuelas tan grandes que tenía, neurológicas, no sabían darme un diagnóstico bueno, ¿no? Me dieron un diagnóstico totalmente incierto. Al principio se pensaban que tenía una encefalopatía espongiforme, la dichosa enfermedad de las vacas locas, y bueno, me lo dieron por terminal. Entonces pedí traslado de hospital para estar más cerca de mi familia, lógicamente, por lo que me venía encima. Volvieron a repetirle todas las pruebas y ya, bueno, se reunieron los equipos de los dos más importantes hospitales de la región de Murcia y ahí ya diagnosticaron a Ángel que había sido una muerte súbita, ¿no? En esos días, es cierto, y tuve la gran suerte de ver un tríptico de la Asociación de Daño Cerebral de Murcia, la CEMUR, en la sala de espera de la UCI. Yo creo que ahí me salvó también la vida a mí, porque me puse en contacto con ellos y ellos ya pues, también me hablaron un poquito con aquel diagnóstico de lo que era un daño cerebral adquirido, ¿no? Entré en su programa de información y apoyo a la familia, que doy gracias también hoy en día porque aún me sigo beneficiando de él, ¿no? Ahí me asesoró un poco de las fases del daño, de los recursos que habían en el hospital, de profesionales que deberían de estar con él, y aquello me ayudó bastante. Pero bueno, esos días, sinceramente, estás como en una nube, ¿no? Una nube irreal total, porque es una lucha constante de diagnósticos, de pruebas interminables. Pero bueno, ahí se va pasando, la realidad viene cuando, después de 4 meses que estuvo hospitalizado, conseguimos que Ángel andara en esos 4 meses, gracias también, pues tengo mi hija que es sanitaria también, es fisioterapeuta, y junto con todos los médicos y profesionales del hospital, pues en conjunto pudimos hacerle una rehabilitación, ¿no?, conjunta. Y conseguimos que Ángel andara, ¿no?, y que hablara también bastante, pero bueno, no podía seguir una conversación, pero hablaba. Aquello se cayó todo en el momento que me dicen que Ángel se tiene que ir a casa. Vale, de acuerdo, muy bien, muy felices que nos vamos a casa, pero ahí es cuando viene la realidad de todo, ¿no? Esa realidad te llena de golpe, ahí el golpetazo hacia el suelo viene entero. ¿Qué hacer con Ángel?
Entre esos 4 meses yo he pedido una excedencia en mi trabajo para estar al cuidado de él los 4 meses enteros con él en el hospital. Pero cuando llegas a casa y ves la realidad de todo, la realidad económica, ya no entran los ingresos de mi marido, él tenía su propia empresa, ya no entraban lo mío porque tenía una excedencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué realidad es esta? Tengo que hacer frente a todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a trabajar. ¿Qué hacer con Ángel? Bueno, pues tuve que pedir ayuda a la familia de él, que era la más cercana. Tuve que dejarle la responsabilidad a mi hijo menor de 19 años, porque mi hija ya se tuvo que incorporar también a su trabajo. Y de esa manera tuve que salir adelante, con tantas realidades que me venían encima que no sabía ni por dónde empezar. Desde ese momento, como no podía llevarlo todo a cabo, también tengo que decir que me tuve que traer a mi madre con 80 años para que me ayudara en casa, tanto físicamente, como si me hacía algo de comer o algo, como económicamente, ¿por qué no decirlo? Esa es la realidad. No llegaban para pagar todo, ¿no? Bueno, en fin, aquello empezamos a luchar. Entonces viene que Ángel, con los daños que tenía tan grandes, ya no podía trabajar, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Como ya he dicho, gracias a la asociación, pues ellos me dieron como los recursos que habían, porque en los hospitales no había una rehabilitación especializada, pero ellos sí me derivaron un poco a tramitar, ¿no? Y gracias a ellos pues pudimos tramitar una rehabilitación especializada a través del Servicio Murciano, ¿no? En un centro aparte. Ángel ahí recibió 6 meses de tratamiento, en los cuales yo ya empecé a tramitar todo lo que me iban diciendo, ¿no? Entre ellos, lo que más me costó al principio fue intentar jubilar a Ángel. Ángel no lo querían jubilar porque tenía 53 años. Pero claro, el daño era tan grande que incluso su propia doctora decía que aquí estaban esperando. En fin, me topé también con la realidad de que ya me lo hicieron también notar el trabajador social, que si en las revisiones no veían lo que eran los daños cognitivos, pues iba a ser bastante difícil todo, ¿no? Para poder jubilarlo primero, luego para lo de la dependencia. Entonces, yo con esto digo, pero bueno, es que ahí está todo, ahí se ve, ¿no? Dice, sí, pero es que Ángel habla, Ángel anda. Digo, y ya está, ¿y qué más? El resto me necesita para todo. Pero es la realidad, ¿no? Entonces, pues, gracias a que me informaron de esto, me fui a todos los médicos que lo llevaban y les pedí que, por favor, especificaran muy bien en todos sus informes todas las secuelas que Ángel tenía. Si no me llegan a informar de todo esto, yo creo que me hubiera quedado como muchísimas familias en casa con él, sin un diagnóstico bien hecho y sin una ley de dependencia bien hecha, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte esa y Ángel pude tramitar en todo ese tiempo la ley de la dependencia, en el cual al día de hoy también he podido optar a un centro de día especializado para él, en el cual también pues, recibe también su terapia un poco adecuada a él y diaria, ¿no? Esto me ha hecho un mundo. Pero claro, las realidades son también otras más, ¿no? ¿Qué hacer con la empresa de Ángel? No os podéis imaginar el desastre, ¿no? Ángel tenía una responsabilidad bastante grande en su empresa, a pesar de tener otros socios, y era pues un caos en la empresa, ¿no? Entonces, pero Ángel con sus secuelas no podía seguir trabajando, estaba clarísimo, ¿no? Ahí son otros miedos, otras incertidumbres, qué hacer, qué no hacer. Él no estaba para nada, ni lo va a estar seguramente para ese tema, ¿no? Pero ahí pues vi muchos miedos, sobre todo miedo, ¿no? Y hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Me puse en contacto también con el trabajador social, que me asesorara también un poco sobre todo esto,
si había habido más casos o algo, ¿no? Me pudieron asesorar bastante bien. Me habían hablado también anteriormente de la incapacidad judicial, por el miedo también, porque también te viene de golpe y bueno, y si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de mi marido, no? Yo soy ahora mismo todo, su mano, su voz, su ayuda en todo. Pero si yo tengo un accidente o cualquier cosa me pasa a mí, ¿qué va a ser de él, no? Y estos miedos trasladados a todo el caos que había en su propia empresa y todo, pues me lo planteé, me lo explicaron, la incapacitación judicial de que iba, de sus consecuencias, y bueno, también la llevé a cabo. Así es que pude tramitar por todos los papeles que ellos me pidieron, ¿no? Es lo más doloroso, os lo podéis imaginar, pero para mí fue lo más doloroso que pude hacer como persona, como mujer, como compañera. Incapacitarlo fue lo peor de mi vida, os lo puedo asegurar. Bueno, al día de hoy no me echo atrás para nada de lo que he hecho, ¿no? Y lo he hecho por él y por toda nuestra familia, ¿no? Pero son pasos que hay que dar tan gordos, tan grandes, que tú no te puedes imaginar en tu vida que esto te va a llegar así, y te llega así de sopetón. Pero el ser humano somos capaces de levantarnos, de seguir, aunque a pesar de que haya días bastante difíciles, ¿no? Realmente, cuando te ves en esta similitud, necesitas apoyo psicológico. Lógicamente yo también lo tuve que pedir, ¿no? Porque había días que, bueno, el día a día te va llevando a una cosa, a otra, otro papel, a esto, lo otro, pero luego por las noches, cuando te acuestas y todo está en su sitio y él está bien, son muchas cosas, mucho darle a la cabeza, y ahora qué va a pasar. Tu vida te cambia por completo, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, bueno, te tienes que adaptar. Tienes que echar hacia adelante y decir, venga, esto me ha tocado, esto lo tengo que hacer lo mejor posible. Hay días pues que realmente no lo llevas tan bien, ¿no? Entre otras cosas, pues el trabajo, ¿no? En el momento que ves que tú has pedido una excedencia, que después que tienes que llevar tu móvil porque has llevado un DAIN bien implantado. Tienes que llevarlo sí o sí, aunque las normas de la empresa no puedan llevarlo, pero tú tienes que estar a las 24 horas del día conectada, ¿no? Con el hospital, por cualquier cosa. Todo eso pues lleva también, aunque en tu trabajo pues haya historias también, ¿no? Por el jefe. No lo llevaba muy bien. Y cuando más o menos todo empieza a encauzarse con Ángel, con su centro de día, cuando lo llevo todo bien, entonces pues tengo que darle vida a mi hijo, ¿no? Que se había hecho responsable con 19 años de su padre, porque al irme yo a trabajar se queda mi madre y él a cargo de él. Pero Eulalia, perdona, voy terminando. No, es que tu testimonio es muy interesante, pero... El tiempo, no sé. Bueno, pues termino enseguida. El caso es que al final, después de 10 años en mi empresa, cojo la primera baja por enfermedad y no se lo tomaron muy bien. O sea que si hay cosas que te vienen de golpe, pues añádele más, ¿no? Al saco. Pero bueno, al final cojo una reducción de jornada. Al día de hoy estoy con una reducción de jornada porque creo que tengo el derecho y era el deber de dármela, y así ha sido, para cuidar de él. Y una nota de humor, para terminar. Ayer con el mago me reí bastante, porque cada vez que hay cosas, ¿no? en el día a día, ¿no? Él tiene una plasia en las manos, se le caen las cosas, me rompe figuras y de todo, porque intento que haga cosas en casa, ¿no? Y nos lo tomamos a risa, porque le digo, con aquel vídeo tan famoso del pollito, y digo, ¡ay, la que me ha liado el pollito! La que me ha liado el pollito. Y él me le sigue, la que te ha liado el pollito. Digo, no pasa nada. Así también renovamos la casa. Ya está. Muchas gracias.